Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayán, que le hablo, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa, año 20 de Quién es Quién en Canal 5. El día de hoy recibimos al senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Gracias por estar en Quién es Quién. Bueno, gustazo estar aquí, Gustavo. Gracias por la invitación. Quieren transformar el país. Eso es lo que ustedes están manejando como argumento de campaña electoral. ¿El punto de partida es el final de este gobierno o el comienzo de este gobierno? Te diría mucho antes. Si uno mira la última década del Uruguay, en la última década del Uruguay, si sacamos la segunda planta de UPM y el ferrocarril central, en la economía uruguaya ocurrieron pocas cosas, casi nada. En realidad, nada relevante. El Uruguay en los últimos 10 años ha crecido una tasa del 1%. Es más que sabido por las ciencias económicas que una tasa de crecimiento del 1% de la economía uruguaya fue catalogado en el principio del siglo pasado como de estancamiento absoluto del país, y a una tasa de ese crecimiento el Uruguay no puede sostener su estado de bienestar. Por tanto, nuestro punto de partida incluye la autocrítica de nuestro gobierno, donde perdimos 50.000 puestos de trabajo, donde la economía empezó a enfriarse, y por tanto, desde nuestro punto de vista, tenemos que propiciar una nueva década de crecimiento, distribución y desarrollo del Uruguay. Y eso es lo que pretendemos hacer con una propuesta para asumir nuevamente el gobierno. Porque si no, lo que uno podría decir es, el Frente va a volver a hacer su último gobierno, y nosotros decimos, somos críticos también con nuestro propio gobierno. El Frente hizo cosas muy bien, tuvimos una década ganada, que fueron los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio, donde tuvimos grandes transformaciones estructurales del país, se crearon el sistema integrado de salud, se fundó la Universidad Tecnológica, la revolución energética y un conjunto de otros instrumentos más, pero en los últimos 5 años nos fuimos agotando en una agenda en donde tuvimos dificultades para poner al Uruguay en clave de desarrollo fuerte como pretendíamos. Así que para nosotros no es el punto de partida de comienzo de este gobierno, sino que el Uruguay tiene que propiciar una nueva década de crecimiento, de aceleración. O sea, ¿el punto de partida es el final del gobierno Mujica? Sí, podemos decirlo. Sí, porque el Uruguay ahí comienza un proceso de enlentecimiento de la economía. Y entonces necesitamos, y lo que pretendemos además, no solo es sostener el actual estado de bienestar que tiene el Uruguay, sino incorporar, incluir y que no sigan quedando afuera esos 300.000 uruguayos que están sumidos en la pobreza. Evidentemente el desafío en términos de construcción de propuesta tiene que ser mucho más amplio en términos de crecimiento, en términos de innovación, y además porque el mundo ha cambiado mucho en estos últimos 10 años y el Uruguay tiene que buscar la forma desesperadamente de ubicarse en el mundo en un lugar de la góndola en donde pueda ser mucho más virtuoso para el país. ¿Eso depende del gobierno, de quien está al cargo del gobierno de un país, que crezca un país? No, no solamente. Por eso nosotros porque en queremos... este periodo hubo una pandemia, por ejemplo. Sí, pero más allá de la pandemia, porque si uno mira, es verdad que hubo una pandemia, es un efecto adverso. 2 años. Sí, es un efecto adverso. Ahora, cuando uno mira el comportamiento de la economía uruguaya, el Uruguay es el peor de la clase en América Latina en recuperación en términos económicos post-pandemia. El resto de los países nos sacaron una ventaja. El Uruguay, en realidad, después de la pandemia, ha crecido a esa tasa de 1% muy mala. ¿Y eso es culpa del gobierno? Sí, por un problema de la administración económica, de la política económica, en donde fíjate que el gobierno va a entregar, el Uruguay lo va a entregar este gobierno, con el mismo déficit fiscal del año 2019, con más pobreza, con más niños pobres, con más dificultades en el país, con un mayor endeudamiento. El Uruguay aumentó su endeudamiento de deuda neta del país en un 11%. Es decir, que hoy estamos más endeudados, con los mismos problemas en términos macroeconómicos, pero que en realidad tenemos problemas mayores en términos sociales y en términos productivos. Yo diría, ¿qué propuesta relevante en términos energéticos, en términos productivos, en términos de innovación generó el Uruguay en este periodo? Ninguno. Entonces, en ese proceso, el Uruguay va quedando muy atrás en función de las economías de referencia. Económicamente este gobierno entrega peor, dice usted, la economía. Por supuesto, porque entrega el mismo número macroeconómico, pero con problemas mayores. ¿Es necesario un ajuste fiscal? No, creo que lo que es necesario es una política decidida, que no la puede solo definir el gobierno, sino que tiene que comprometer a los privados, y por eso nosotros hablamos de unir al Uruguay, en el sentido de precisamos un acuerdo nacional en donde podamos definir líneas estratégicas para invertir y mejorar en productividad, en innovación y en generación de actividades que nos permitan a nosotros avanzar en el mundo. Te pongo un ejemplo. Este gobierno se enamoró del TLC con China. Ese es un debate antiguo en el mundo. Después que ganó Trump la primera vez, el mundo ya no quiere hacer tratados de libre comercio. El Uruguay perdió $500 millones por pago de aranceles, básicamente carne y leche, lácteos, ¿verdad? ¿Dónde se pagan más aranceles? 50% de los aranceles pagados en China.
¿Tenemos que firmar un tratado de libre comercio con China? ¿A China le interesa un tratado de libre comercio con un mercado de 3 millones? Pero usted no. Y a China no le interesa, no se va a pelear con Brasil. ¿Y para qué vino gente acá, delegaciones y todo eso? Porque es parte de las relaciones diplomáticas, por supuesto, donde el Uruguay tiene que seguir avanzando su O sea, usted relacionamiento. dice que nos barcearon entonces todo el tiempo. No, pero China nunca dijo firmemente, dijo, nosotros no tenemos un problema, pero nuestro objetivo es firmar un tratado de libre comercio O sea, el presidente con el nuestro, Mercosur. con el presidente de China. Y nos recibieron porque tenemos relaciones diplomáticas desde los 80. Pero usted nunca vio en serio una intención de un TLC. Y no la tiene, no la puede tener. Con 3 millones de uruguayos, lo que tenemos que discutir con China es quitarle aranceles en una negociación por productos. Lo mismo con Turquía. No. El Uruguay puede buscar. Yo lo que le quiero decir es, en el mundo actual, los tratados de libre comercio, ¿verdad?, son materia antigua. Hoy los tratados son de otro tipo. Hoy se negocia por productos, se negocia por preferencia, se negocia en otros términos en el mundo. Entonces, si nosotros queremos insertarnos mejor en ¿Usted el mundo... firmaría un acuerdo bilateral de exoneración de aranceles o algo de eso? Por supuesto. ¿Y eso no violaría el Mercosur? No, para nada. ¿Cómo va a violar el Mercosur? El Uruguay tiene que fortalecer el Mercosur, pero también tiene que integrarse mejor al mundo. Y le voy a poner otro ejemplo. El Uruguay tiene que mirar más hacia África, tiene que mirar más hacia Asia y hacia Medio Oriente. África, en los próximos 30 años, duplicará su población. Estas 3 regiones sin China, África, Medio Oriente, la India, por ejemplo, usted sabe que en la India no tenemos embajada acá, y debería ser una política nuestra, porque ahí están creciendo las clases medias del mundo. Si ahí ustedes están son matando gobierno, van población. a promover que haya una embajada de India en Uruguay. Por supuesto. ¿Por qué? Porque además tenemos que avanzar desde esos países porque somos productores de alimentos. ¿Sabe lo que dice la FAO? ¿No hablan de cerrar embajadas? ¿Son necesarias todas las embajadas que Uruguay tiene? Bueno, habrá que revisarlas. Yo lo que Pues creo es un gasto. Sí, son gastos, ¿Y pero... después los resultados? Bueno, pero los estados tienen que tener relaciones diplomáticas y después de las relaciones diplomáticas los privados hacen negocios. Pero lo primero, la inserción internacional del país, y para un país pequeño, su política exterior, primero Puede es tener política. oficinas, sino embajadas, que es una estructura más pequeña. Habrá que verlo, habrá que verlo. Lo que nosotros decimos es, tiene que haber una transformación también de la Cancillería. Por ejemplo, yo creo que hay que incorporar 2 conceptos claves en el mundo que vivimos hoy en Cancillería. Uno, el de la paz. Estamos en un mundo en guerra. El Uruguay tiene que incorporar el concepto de paz en su estrategia de inserción internacional y en su política exterior, y tiene que incorporar el de la solución de controversias en América Latina. ¿Pero qué para es, hacer qué un es el lugar? concepto de la paz? ¿Cómo se traduce? Bregar por la paz. Europa Las está en declaraciones guerra. que ha sacado el gobierno, para usted no bregan por la paz. No contribuyen mucho, se mete más en Le el hablo de lío Medio del Oriente, barrio. le hablo de Venezuela, Se mete le mucho en hablo los líos de del Ecuador. barrio. Hay que meterse menos en los líos y decir que el Uruguay sea un lugar en donde se pueda venir a dialogar. O sea, puede ¿usted venir a no está dialogar de acuerdo con distinto. interpelar gobiernos, por ejemplo, No. que tengan tinte autoritario? Para mí no, para mí el Uruguay tiene que cuestionar, por supuesto, de nuestros valores democráticos, nuestro principio de la democracia, la libertad y los derechos humanos, pero uno siempre tiene que tener en política exterior, porque uno reconoce a los estados, no a los gobiernos. Los gobiernos pasan y tienen circunstancias. Nosotros tenemos que generar, por ejemplo, que Uruguay sea la Bruselas de América Latina, en donde cualquier conflicto que haya en América Latina se pueda venir a discernir. O sea, aquí. ¿usted no está de acuerdo entonces con que la calle Pou viaje ahora a la ONU para hablar de Venezuela? Si lo quiere hacer, que lo haga. Pero ¿por qué no está bien? Yo siento que la calle Pou está hablando más para adentro que para afuera. Entonces no le gusta que haga eso en la ONU. No, lo puede hacer. No, es que un lo puede problema hacer, de lo va a gusto. hacer. Pero Lo va digo, a hacer, y está para bien. usted no está bien, no está Está bueno en su eso. derecho. Yo creo que lo que debería hacer el Uruguay, conforme incluso a sus viejas tradiciones, porque la idea de la paz y del acuerdo y la negociación viene de una época ballista, de hace muchísimo tiempo, el Uruguay debería convocar a las partes. Se negoció en Barbados esta salida. ¿Por qué no se puede negociar en Montevideo? ¿Por qué el Uruguay y Montevideo particularmente no se Pero puede entonces no transformar en un lugar? comparte el discurso que va... aunque Yo no no lo comparto esto de llevar nafta a un incendio. Y eso es lo que va a hacer la calle. Yo creo que en parte lo hace. Yendo a la ONU a decir lo que va a decir. Sí, y la calle se estuvo peleando todo el tiempo con Maduro en el Mercosur. ¿Y qué contribuyó? ¿A qué contribuyó? ¿Lo ofende que le llamen lacayo al presidente de la calle, el Sí, es el una canciller ofensa. de Venezuela? Es una ofensa y es una falta de respeto del canciller venezolano tildar al gobierno uruguayo y al Uruguay en definitiva de lacayo. Es una falta de respeto, pero forma parte de esa escalada discursiva que en nada contribuye ni a los problemas que tienen los venezolanos y mucho menos a los problemas que tenemos los uruguayos. Entonces yo creo que la política exterior tiene que hacerse con más diplomacia, ¿verdad? Y con menos intención de incidir en una agenda local. O sea, si en no el es marco de una presidente, campaña este electoral. tipo de discursos no van a estar. No, por supuesto. Pase lo que pase en el mundo. Eso depende de las circunstancias del mundo, depende de lo que suceda, habrá que evaluar. Lo que sí nosotros decimos es que lo que tiene que haber es una actitud profesional. Un país pequeño como el Uruguay, de 3 millones de uruguayos,
que es relevante en el mundo, porque el Uruguay es pequeño pero es relevante en el mundo, y tiene la oportunidad de ser mucho más relevante. El tema es cómo uno se posiciona en el mundo. Si se posiciona en función de estar a favor de un bando o de otro por razones ideológicas o por lo que sea, o se posiciona en el mundo de una manera mucho más inteligente. Hablábamos de economía, con los números que están, usted dice, peor que como arrancó este gobierno. No tiene que hacer ningún tipo de ajuste, nada. O se puede manejar el déficit, se puede manejar la pobreza, se puede manejar el endeudamiento sin ningún problema. Sí, no van a precisar acudir a nada. Hay dos temas relevantes. El primero es el crecimiento. Si no hay crecimiento, es muy difícil distribuir cuando no hay crecimiento. Va a pasar tiempo para que ocurra. No va a pasar tiempo. No es al 2 de marzo, eso no pasa al 2 de marzo. Por supuesto que no es al 2 de marzo. Nada, es al 2 de marzo porque empezamos un gobierno. ¿El 2 de gobierno. marzo qué puede hacer con estos números usted? Y gestionarlos mejor. Y lo otro que hay que hacer es revisar algunas cosas. Primero, el Estado tiene que ser más eficiente en términos de sus gastos. Tiene que impactar mejor. Eso implica hacer un Estado mucho más eficiente y hacer un Estado mucho más tecnológico. Hoy la tecnología nos permite hacer un montón de cosas que antes no lo podíamos. O sea, hay que achicar gasto en el Estado. Hacer más eficiente el gasto. Con el mismo gasto hacer más. A ver, en su casa, cuando tiene que hacer más eficiente el gasto, ¿qué es? ¿O entra más plata o achica los gastos? O hago más cosas con la misma plata. De eso se trata la eficiencia. Y ahí achico el gasto entonces. En cada cosa lo achicó. Bueno, no lo estoy achicando. Lo que estoy haciendo es esos recursos emplearlos mejor. Por ejemplo, ¿por qué tiene que venir la UTE o la OCE a romperle la vereda y después viene otra empresa pública y arregla eso y rompe otra cosa? ¿No se puede planificar de otra manera con la tecnología que hoy tenemos? Ese es un ejemplo. ¿Sabe que le van a decir que no? Sí se puede. Sí se puede. No, porque nosotros vamos tal día y hay que hacer sí se puede, porque lo que hay que hacer es coordinar al Estado. El Estado está demasiado fraccionado en chacras y lo que hay que tener es 6, 7 objetivos claros en donde cada una de las agencias del Estado tiene que tener un rol y un papel y tiene que ser coordinado. ¿Y quién coordina eso? El gobierno. ¿Y el gobierno a través de...? Bueno, veremos los diseños. ¿Se va a crear algo? ¿Quieren crear algo? No se va a crear nada. No es necesario crear más burocracia. Lo que hay que hacer es que las cosas funcionen. Vos tenés que tener, por ejemplo, un gabinete productivo, en donde, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene mucho que opinar, además del Ministerio de Ganadería, ¿verdad? Y el Ministerio de Economía. Y lo que hay que hacer es coordinar a esos ministros para que luego esa línea baje hacia abajo. Eso es una de las cosas. Pero no hay gastos para recortar en ningún lado en el Estado, entonces no, está bien lo que gasta. Hay que utilizar lo que hoy gastamos de manera más eficiente, porque todavía precisamos llegar a la pobreza infantil. Pero, por ejemplo, viajes oficiales, ¿está bien que se gaste lo que se gaste? Uno tiene que tratar de ser eficiente. Y habrá que Vázquez llegó a firmar él uno por uno los viajes porque había mucho gasto en esto, por ejemplo. Sí, pero creo que ahí no está el problema, ¿no? ¿No? El problema del Estado no está ahí. Ahí habrá que ser eficiente y ser austero, pero ahí no está el problema del Estado. ¿Sabe dónde también hay que trabajar muchísimo? En las exoneraciones fiscales. ¿Sabe cuánto exonera el Uruguay? 7% más o menos del PIB. 6,8. Bueno, ahí hay espacio. Yo quiero generar que el gasto público sea eficiente y quiero generar que el gasto tributario sea eficiente. O sea, usted la COMAP la modificaría. La haría más eficiente. La COMAP es donde van las inversiones y se exonera. Sí, pero no solo la COMAP. Usted tiene que trabajar ahí en el IVA personalizado, que hoy la tecnología lo permite y es un gran instrumento. Tiene que trabajar en hacer más eficiente y ajustar mucho más las tuercas, las perillas, diría el presidente de la República actual, en lo que tiene que ver con exoneraciones fiscales. Yo le voy a poner un ejemplo. A este Uruguay el primer Tesla, ¿sabe cómo llegó? Bueno, con exoneraciones fiscales. Porque hubo un señor empresario que decidió hacer una compra de maquinaria y hacer una compra de vehículos para su empresa, donde también incluyó un Tesla para él. Y yo creo que está muy bien que importe con exoneraciones fiscales. ¿No hubiera exonerado ese auto? Ese auto no, ¿verdad? Entonces, no tengo ningún drama que haya ¿Hay un Tesla. exoneraciones que el Frente Amplio sacaría si es gobierno, entonces? Las haríamos mejor. Por ejemplo, las pelotitas de golf no tiene sentido que no paguen IVA, ¿verdad? No se va a fundir el club de golf por eso. O sea, ¿van a sacar exoneraciones entonces? No, vamos a hacer que las exoneraciones vayan dirigidas a generar empleo, a generar cambio tecnológico, pero a ver, el Tesla, la pelotita de golf, se le saca la exoneración. Sí, por supuesto. Entonces ahí van a sacar exoneraciones. Esa es la. No, pero vamos a hacer que el marco de exoneraciones sea para lo que tiene que ser. Eso implica y no sea dejar para algunas y quitar otras. Por supuesto, y ahí ser más eficiente. En todos lados hay que ser más eficiente. ¿Necesitan aumentar impuestos o no? Delgado dice yo, ni loco aumento impuestos si soy presidente. Es como un déjà vu, ¿no? ¿Se acuerda que la calle Pou dijo que si ganaba se acababa el aumento de impuestos, de las tarifas y de los combustibles? ¿No? Es un déjà vu. Después, ¿qué pasó con las tarifas? Tenemos los combustibles más caros de la región y hemos tenido el incremento más grande en términos de costos de los combustibles en este país y además con incrementos impositivos. ¿Ustedes prometen aumentar o no aumentar impuestos? Ha sido muy claro Gabriel Odón y me voy a estribar en él diciendo
nosotros no estamos planteando una agenda, y lo ha dicho Yamandu Orsi además, ¿no? Nosotros hicimos una reforma tributaria en el primer gobierno del Frente Amplio, que se ha mantenido, ¿verdad? Este gobierno no la ha modificado. Hicieron campaña diciendo que iban a sacar el IAS. Hicieron campaña diciendo que iban a derogar el IRPF, pero no lo derogaron ninguno de los dos. Y por tanto se sostuvo. Desde nuestro punto de vista, no es necesario avanzar en una nueva reforma tributaria. ¿Eso quiere decir que no es necesario aumentar impuestos? No es necesario aumentar impuestos, si es lo que quiere. Pero esta idea de no va a pasar nada de esto, si mañana viene una crisis que se cae todo abajo, este gobierno en plena pandemia le puso un impuesto a los trabajadores públicos, ¿no? A su salario. Y estaba bien, nosotros lo votamos. Entonces, estas cosas de tratar de hacer campaña diciéndole a la gente las cosas fáciles no son fáciles. Pero además le voy a agregar... Entonces, lo concreto, para entenderlo. Bien. Hoy no está en el plan del Frente Amplio poner ningún impuesto nuevo. No. Tampoco bajarlos. Lo que sí está en el plan del Frente Amplio es analizar un nuevo mundo que se viene y, por ejemplo, el impuesto a la renta mínima global, que es del orden del 15% que tendrán que tributar las empresas multinacionales grandes. Multinacionales que facturan más de 750 sí. millones de dólares. Bueno, el Uruguay ahí tiene que readaptar, ¿verdad?, su criterio de captación de inversiones. O sea, usted dice, vamos a perder impuestos por eso porque va a ir para otro lado. No, tenemos que dar un beneficio acá. Hay que buscar una forma de cómo se compensa esa situación, porque hasta ahora... O sea, no se nos van las empresas. Y algunas ya se están yendo y el gobierno no está mirando para el costado. Hoy, en el Uruguay, hoy. ¿Y eso implica poner impuesto local como para...? No. ¿Implica exonerar a esas empresas? Implica buscar alternativas distintas donde el atractivo del país no sea solo la cuestión impositiva. Para irnos a la pausa, para alguna de estas medidas que ustedes están pensando si son un gobierno, ¿precisan una LUC en algún momento? No creo. Yo no creo. ¿No arrancarían un gobierno con un paquete? No creo. Nosotros cuestionamos la idea, en términos de calidad democrática, de colocar en una ley, modificar 250 leyes. Si lo cuestionamos cuando lo hizo este gobierno, no es algo que utilicemos. ¿No descarta del todo la idea o...? No. Lo que nosotros no vamos a hacer es traer una LUC como trajo este gobierno, que cambió 250 leyes de un saque. Pero si hicieron una LUC, ¿de cuántas? No está dentro del programa del Frente Amplio poner una ley. No, pero después del programa se desagregan la idea que ustedes tendrían. Lo que yo le quiero decir a usted es, el Uruguay tiene su parlamento y tiene que tener el tiempo para discutir y escuchar a todo el mundo. 45 días no alcanza. Puede no alcanzar. De hecho, 5 minutos hablaban las organizaciones sociales. Yo estuve en la comisión de la LUC. 5 minutos. Pero sí mandarían un paquete al inicio de gobierno con propuestas de reforma. Bueno, habrá un conjunto de instrumentos donde el 2 de marzo habrá que desembocar con un conjunto de instrumentos que iremos llevando adelante. Algunos legislativos. Por supuesto. O sea, no van a esperar el presupuesto para hacer modificaciones. Con un paquete de leyes. Yo creo que hay un paquete de leyes para llevar adelante, que hay que estructurarlos, por supuesto. ¿En todas las áreas? En algunas áreas, nada más. Por ejemplo. Bueno, le acabo de decir lo del impuesto global, por ejemplo, hay que empezar a actualizar. Eso va el 2 de marzo. Marcos normativos que hay que actualizarlos. Ya estamos trabajando en ello, estamos relacionándonos con Pero eso lo presentarían en los primeros días de marzo. Podría ser una de las cosas que presentemos ahí, sí. No se va a llamar LUC, o sea, van a darle tiempo al Parlamento para que lo aprueben los tiempos rápidos, pero... Si el gobierno necesita una ley de urgencia, como por ejemplo nosotros creamos por ley de urgencia en el gobierno de Mujica el Plan Juntos, la ley de Plan Juntos. Bueno, es un instrumento que tiene el gobierno, pero para una cosa determinada, que hay una urgencia en el país de actuar. Pero este paquete de leyes ninguno va a ser vía LUC. Hacer una ley ómnibus para filtrar ahí todo un conjunto de acciones de gobierno para intentar de alguna manera meter todo eso rápido y en realidad ahorrarse el costo de transacción política, nosotros no vamos por ese camino. ¿Declaración de emergencia necesitan alguna si son gobierno? ¿Que el 2 de marzo sea una declaratoria de emergencia en algún área? ¿Seguridad? ¿Economía? Bueno, es interesante esto porque el gobierno hoy está en discusión, ¿no? No sé a quién creerle, si a una parte del gobierno que dice que está todo bien en seguridad o a la otra que está diciendo que hay que declarar la emergencia. Nosotros creemos que hay que trabajar más que ponerle título a las cosas. O sea, no hubiera una declaratoria de emergencia en ningún área si es un gobierno. No, en principio yo no veo esa necesidad. Si hay una situación de emergencia, declararemos la pobreza aumentó. En pobreza no precisa declarar una emergencia. No, en pobreza hay que trabajar para sacar a la gente de la pobreza. El Frente Amplio declaró la emergencia en la parte de pobreza en el primer gobierno de Vázquez. En el primer gobierno, pero teníamos un 40% de pobres. No es el caso. Hoy no estamos con un 40% de pobres. Creció la pobreza y tenemos el gran drama de la pobreza infantil, pero no estamos en el guarismo. Mire, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno en el 2005, 65% de los niños menores de 5 años estaban abajo de la línea de pobreza. Hoy tenemos el 20 y pico. Estamos en una situación diferente, que es una ofensa nacional que tengamos esa situación. Y por tanto hay que ponerse a trabajar en eso y no hacer discursos.
¿Le invito a una pausa? Claro, vamos. Continuamos a partir de misma Quién es quién con el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Recordamos, como siempre, horario principal de emisión de Quién es quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y además Quién es quién.